Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre la masonería. En concreto, hablemos de los inicios de la masonería en España. El afán por darle a la masonería un pasado glorioso, considerando que cuanto más atrás en el tiempo se encuentre su origen, mayor prestigio y validez tendrá, ha hecho que las teorías sobre su origen sean muy diversas. Tanto es así que hay quien afirmaba que los masones descendían de Salomón o de los templarios. Otros asocian la francomasonería al propio Jesucristo, incluso a Adán. Sería Enoch quien realizaría una recopilación sobre las diferentes conjeturas acerca de los orígenes de la masonería. El primero en considerar que los orígenes de la masonería no son tan lejanos, sino que se remontan a los constructores, fue el abate Grandidier, en su obra Ensayo histórico y topográfico de la Iglesia Catedral de Estrasburgo. Con el paso del tiempo, la idea de los constructores ha ido cogiendo fuerza y actualmente pocos son, fuera del ámbito de la masonería, los que dudan de que el origen real de la masonería se remonta al medievo, concretamente al oficio de los constructores, quienes se reunían en la logia, término que designa tanto al lugar como a las personas que se reunían en dicho lugar para trabajar en la construcción de edificios religiosos. Todos los que estaban en una misa logia estaban bajo el mando del maestro. La jerarquización dentro de una logia era de manera simplificada y de mayor a menor rango, maestro, compañeros y aprendices, y los ritos de iniciación de los neófitos, así como de aquellos que cambiaban de estamento, que eran muy solemnes, y la mayoría de ellos han pervivido hasta la actualidad. No debemos confundir este rito de iniciación con los ritos, con mayúscula. Estos últimos hacen referencia a una rama particular de la masonería. Es la representación de la masonería exclusiva de diversos lugares y logias. Estos ritos se distinguen entre ellos por la forma propia de cada uno. Podemos así encontrar el rito escocés, el rito de York o el rito sueco. Se han llegado a recopilar hasta 52 ritos. Dentro de cada rito se encuentran los grados que, para comprenderlo de una manera sencilla, podemos definirlos como el escalafón al que se puede pertenecer dentro de un rito. Cada rito tiene un número de grados. Independientemente del rito del que se trate, todos tienen 3 grados llamados simbólicos o fundamentales, y que son los primeros de cada rito: aprendiz, compañero y maestro. Cada rito tiene un calendario y una cronología diferente que sitúa la fecha de inicio del año en meses distintos. La vida de los componentes de la logia estaba reglada por los estatutos, donde se pedían una serie de requisitos, como por ejemplo, todos aquellos que no cumplían los deberes de su religión, que llevaban una vida libertina o poco cristiana, o que eran reconocidos infieles a sus esposas, no podían ser admitidos en la sociedad o eran expulsados de ellas, con prohibición a todo maestro de tener ningún trato con ellos. Debe haber nacido libre y ser de buenas costumbres, no debiendo el masón vivir en concubinato ni entregarse al juego. Vemos así cómo la masonería afectaba tanto al ámbito del trabajo y la formación profesional como a la vida privada de los trabajadores. En cuanto a la masonería y la religión, diremos que en la Edad Media la religión condicionaba todos los aspectos de la vida. Tanto es así que todos los gremios medievales se encontraban bajo el amparo de santos patronos protectores. En el caso de los albañiles, estos eran San Juan Bautista y San Juan Evangelista, denominados respectivamente San Juan de verano y de invierno, así como los 4 santos coronados que están en un lugar destacado en los estatutos de los canteros. Además, consideraban a Dios como el gran arquitecto del universo. La masonería estaba muy ligada a la Iglesia católica, tanto es así que el Papa Bonifacio IV, en el año 614, les otorgó diversos privilegios y les colocaba bajo la protección de la Iglesia por encima de las leyes particulares o los poderes temporales, y podían circular por toda Europa, con absoluta libertad. Los masones no son una sociedad secreta, ya que su labor era pública. Lo que sí eran secretos eran sus conocimientos sobre arquitectura. Cada logia tenía una serie de conocimientos que no eran compartidos con ninguna otra y que ni tan siquiera estaban al alcance de todos sus integrantes. Tanto es así que la enseñanza de la arquitectura se realizaba mediante un lenguaje secreto, denominado consigna verbal. También tenían un saludo secreto, sobre el cual se sigue especulando.
Tal era el afán para mantener a salvo sus conocimientos que había un encargado de proteger el libro en el que se guardaban por escrito los saberes adquiridos. Los masones consideraban a los números sagrados, concretamente el 3, el 5, el 7 y el 9, y los colores de su emblema eran el oro, el azul y el blanco, que han perdurado hasta la actualidad, así como el emblema formado por el compás, la escuadra, el nivel y la regla. También utilizaban como símbolo una cuerda, con varios nudos, que se puede ver en las portadas de las iglesias construidas por los masones. La masonería en época medieval recibe el nombre de masonería operativa y la terminología para referirse a sus integrantes es muy variada, desde cofrades, albañiles, canteros o simplemente constructores, pero con el paso del tiempo los trabajadores de la Catedral de Estrasburgo comenzaron a denominarse a sí mismos como francmasones. Esta hipótesis es rebatida por Finder, quien considera que el término se acuña en Inglaterra en 1350. El término francmasón se deriva de Free Stone Mason, que haría referencia al cantero que trabaja una piedra de gran calidad y que serviría para diferenciarlo del Rock Stone Mason, que trabaja piedras más toscas, y que no se colocaban en lugares importantes de los edificios. Hay quien el término free lo relaciona con libertad de construcción de los canteros. Se produjo un cambio gradual en los integrantes de la masonería y en las funciones de estos. Este proceso se encuentra documentado en la Logia de Edimburgo, la más importante de la Edad Media. En un inicio nos encontramos con la masonería medieval, denominada masonería operativa, formada por los mencionados canteros que construían edificios religiosos y seguían los preceptos de la fe católica. Progresivamente, a las reuniones de los masones medievales fueron acudiendo miembros destacados de la sociedad del momento, como médicos, mercaderes, eclesiásticos, que nada tenían que ver con el gremio de la construcción y que se denominaban masones aceptados o masones adoptados. Estos eran los que financiaban las construcciones que se realizaban en aquel momento, como catedrales o monasterios. La temática constructiva cambió. Y en el siglo XVI, con el Renacimiento, comenzaron a construirse otro tipo de edificios, como palacios y castillos. Además, los saberes de los masones operativos ya no eran imprescindibles, pues empezaron a crearse academias de arquitectura, sobre todo en Italia, que democratizaban el acceso a los conocimientos arquitectónicos y constructivos. El periodo de transición de la masonería operativa a la especulativa se comprende desde 1660 hasta 1717 y será en este último año cuando se consolide la francmasonería moderna. En este momento, las 4 logias de Londres, formadas íntegramente por masones especulativos, anteriormente denominados masones aceptados o masones adoptados, fundan la Gran Logia de Inglaterra. Esta, con una gran maestre al frente, será la única que tenga potestad para crear nuevas logias. Posteriormente se elaboran las Constituciones de Anderson, que fueron creadas en 1723 por 2 pastores protestantes, John Theophile y de Southglis y James Anderson, para regular la nueva masonería que mantendrá las ceremonias, los términos técnicos y los signos y útiles usadas para los masones operativos, pero ahora se les dará una función de carácter simbólico. Por ejemplo, la escuadra como metáfora de regular las acciones. Es, por tanto, el año 1717 el fin de la tradición constructiva que representaba la masonería operativa y el inicio de la masonería especulativa, con un carácter más filosófico y social. Abandonaron el carácter gremial centrado en la construcción de edificios para dar paso a una construcción, en este caso de carácter metafórico, de la sociedad, una nueva sociedad fraternal, basada en la tolerancia política, social y religiosa, ya que serían estos factores los que traerían la pacificación de Europa, que durante el último siglo había estado marcada por las guerras de religión debido a la falta de tolerancia religiosa. En el pasado, los masones operativos habían estado obligados en cada país a profesar la religión del príncipe, el ius regi heus religio. Pero los masones especulativos no pedían un seguimiento ciego de la fe, sino un respeto a la religión particular de cada individuo. Se defenderían la dignidad humana, la fraternidad y la sociabilidad, una sociabilidad de carácter universal. La masonería se extendió rápidamente por toda Europa y posteriormente por América,
pero no todas sus escisiones se mantuvieron fieles a las leyes de la masonería y paulatinamente la masonería se ramificó y comenzó a tener un gran número de detractores, incluso dentro de la propia orden. Podemos distinguir dos ramas de masonería, la oficial, de origen inglés, y la reforma escocesa, que se separó hacia 1753. Las diferencias entre ambas radicaban en el origen y el número de grados. Hablemos de los primeros vestigios masónicos de España. Varios son los autores españoles que han teorizado sobre la masonería en España sin llegar a día de hoy a ningún acuerdo. Destacaban nombres como Vicente de la Fuente o Mariano, Tirado y Rojas, con una postura más conservadora. La primera logia que se fundó oficialmente en España fue en Madrid, en 1728. La iniciativa fue tomada por un grupo de tan solo 5 británicos residentes en Madrid. Sería el duque de Wharton, en febrero de 1728, quien enviaría una carta a la Gran Logia de Inglaterra para pedir su aprobación para fundar una logia en Madrid, y ésta recibiría distintos nombres, como Logia de Madrid, Matritense, Tres Flores de Lis, y llevaría el número 50. En 1768, la Logia de Madrid desapareció de la lista de logias que tenía la Gran Logia de Inglaterra. Posteriormente sería Gibraltar quien enviaría la petición de formar una logia. También se habla del caso de Cádiz, pero se duda de la veracidad por la total falta de pruebas. El cambio de la masonería operativa a la especulativa desagradó a las élites episcopales, tanto es así que en 1738 Clemente XII, a través de la bula In Eminenti, que envió a distintos países de Europa, condenó la masonería y amenazó con la excomunión a todo aquel que la practicase. El rey Felipe V, en 1740, promulgó un edicto contra los masones, pero la existencia de este documento se ha puesto en duda en innumerables ocasiones. Fingir la existencia de dicho edicto únicamente serviría para proyectar una imagen de Iglesia y Estado unidos contra la masonería. Hablemos de Carlos VII y los masones en Nápoles. Carlos III tuvo una gran actividad antimasónica tanto en Nápoles y Sicilia, donde se le conocía como Carlos VII, como posteriormente en España. Tras la firma del Tratado de Sevilla, se trasladó a Italia para ocupar sus plazas, las cuales estaban invadidas por los austriacos, y finalmente, en 1734, Carlos se coronó, tras abdicar su padre como rey de Nápoles y Sicilia. Para centrarnos en el ámbito español, se mencionará brevemente la relación de Carlos VII con los masones y con el papado durante su reinado en 2 Sicilias. En 1750 tomó 3 medidas respecto a la masonería, a la que se consideraba ilegal por el mero hecho de ser una unión sin conocimiento ni aprobación del soberano. La primera de ellas fue prohibir sus reuniones. La segunda, evitar la afiliación de nuevos miembros. Y la tercera, que los asociados se retractasen. La masonería era un tema que preocupaba al Papa Benedicto XIV, por ello promulgó la bula Providas Romanorum en 1751 para erradicar la masonería y para callar los rumores que acusaban al propio Papa de ser masón, cuando aún era el abate Lambertini. Carlos VII también promulgó un edicto antemasón a lo que consideraba como una secta para secundar la bula papal. Carlos VII pide al jefe de los masones un listado con los miembros que formaron parte de la orden y que en un plazo máximo de 10 días todos deben retractarse en presencia de testigos eclesiásticos. Paralelamente al reinado de Carlos VII en Nápoles y Sicilia, su hermano Fernando VI reinaba en España. Durante su reinado, la figura del marqués de la Ensenada tendría un papel muy importante en asuntos relacionados con la hacienda pública y el ejército. También fue muy importante por el reinado de Fernando VI, pero a nivel más personal, el padre Rábago, miembro de la Compañía de Jesús, ambos fueron relegados de sus funciones tras ser acusados de entorpecer los acuerdos con Portugal. En España tuvo un gran impacto la bula papal, Providias Romanorum, promulgada por Benedicto XIV, como hemos dicho, y en esta cuestión el papel del confesor real, el padre Rábago, y el de la Inquisición jugaron un papel muy importante en los dictámenes contra los masones, el primero principalmente por el gran influjo que tenía sobre el soberano. En una de sus cartas consideraba que el carácter inocente de las antiguas reuniones masones había muerto y que actualmente tenían un marcado carácter anticlerical. Esta tesis se vería apoyada por aquellos que posteriormente teorizarían sobre la masonería y considerarían
que ya en el siglo XVII comenzaban a apreciarse contrastes dentro de la masonería. Por un lado estaría la del tipo anglosajona y por otro la masonería latina. Esta última se localizaría en España, Francia, Bélgica, Italia y posteriormente en América Latina. Y esta se caracterizaría por un fuerte anticlericalismo, aunque esta diferenciación se vería con mayor claridad en los siglos XIX. Francmasones, donde describe quiénes son los masones y da una serie de motivos y justificaciones por los cuales la masonería debería desaparecer en España. Siguiendo el modelo de otros principados europeos, a veces se duda sobre el motivo real de esta fuerte actividad antimasónica. El ilustrado español dedica un capítulo en su obra Cartas eruditas y curiosas a los masones. Es un texto controvertido, en el que intenta explicar la finalidad de estos y, a diferencia de sus contemporáneos, no está de acuerdo en las generalizaciones que circulaban sobre los masones. Tras la muerte de Fernando VI, en 1759, la corona de España pasó a manos de su hermano Carlos, que en aquel momento era rey de Nápoles. Los tratados del momento impedían la unión de las dos coronas. Por ello, Carlos delegó en su hijo Fernando IV, que aún era menor de edad, siendo así regente Bernardo Tanucci. Carlos III reina en España, pero también desde aquí dirige la cuestión de la masonería en Nápoles, que en este momento coge fuerza. Durante el reinado de Carlos III, la masonería alcanzó un gran desarrollo tanto en España como en las colonias y se le acusa de tener una política favorable a los masones. Incluso llegó a barajearse la opción de que podría ser uno de ellos. Estas acusaciones son falsas, ya que la política de Carlos III, tanto en Nápoles como en España, fue antimasónica, prohibiendo la masonería en Nápoles en 1751 e instando a su hijo a que lo hiciese de nuevo. Se le acusó de estar rodeado de masones, como Schillaci, Jovellanos o Campomanes, pero el caso más destacado es el del conde de Aranda. Los defensores del conde de Aranda dicen que tal acusación es falsa, pues en ese momento la masonería no habría llegado a España, y esta es una postura controvertida, y no hay una unidad en cuanto a la fecha de la llegada de la masonería española. En 1776, Tanucci puso sobre aviso a Carlos III sobre la existencia de un foco masónico en Cádiz y Cartagena. Tras las investigaciones pertinentes del comisario de la Inquisición en Cádiz, los acusados de masones serían don Jorge Berlín, vicecónsul de Rusia, y un tal señor Perrón, ambos ya fallecidos. De los archivos secretos masónicos españoles ubicados actualmente en Salamanca, los papeles más antiguos datan de la segunda mitad del siglo XIX y no aluden para nada la masonería española en el XVIII. Sin embargo, en los archivos del Gran Oriente de Francia existen dos referencias a logias masónicas en España: la Logia San Juan en Madrid y San Pedro en Zaragoza. En Menorca había tres logias que surgieron tras la segunda ocupación inglesa, llamada Antiet Lodge. Además, se fundaron otras dos logias en Portmahon, en la llamada Lodge of Fortune. En cuanto a la mujer en la masonería, diremos que la historia de la mujer en la masonería ha comenzado a estudiarse muy recientemente. Destacan nombres como Francois Randouillet con su obra Las Francmasonas o María Natividad Ortiz Alvear con las mujeres en la masonería española. En la masonería operativa, la aparición de la mujer es nula. Solo en la etapa conocida como masonería especulativa comienza a vislumbrarse la aparición de la mujer que intentará empezar a formar parte de las comunidades masonas. La mujer sufrió exclusión desde el principio de la masonería especulativa. En el capítulo 3 de la Constitución de Anderson se especifica que las personas admitidas miembros de una logia deberán ser hombres buenos y verdaderos, nacidos libres, de edad madura y discreta edad, no esclavos, no mujeres, ni hombres inmorales y escandalosos, sino de buena reputación. La masonería femenina en España estará influenciada por el rito francés, pero la incorporación de la mujer será bastante posterior que en Francia. La aceptación de la mujer en la masonería no fue por fines igualitarios, sino para atraer a un gran sector de la población a la causa masónica, naciendo así la masonería femenina con una rama apartada de la masonería masculina. Las mujeres pueden beneficiarse de la ilustración masónica, pero en un plano diferente y, por supuesto, segregado. Las logias de adopción son un sucedáneo masónico.
Algunos sectores proponen la posibilidad de admisión de ambos sexos y que estén en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones, sin que haya legislaciones diferentes en función del sexo. Francia también impulsaría posteriormente una masonería mixta, donde se congregarían tanto hombres como mujeres. La presencia de mujeres en logias asturianas solo es posible de datar en el siglo XIX en la logia Juan González Ríos, creada en 1888 en Oviedo, y solo aparece una mujer, Eulalia Menéndez. Entre 1894 y 1911, la masonería desaparece de las Asturias para resurgir posteriormente con Gijón a la cabeza. Como conclusión, podemos decir que la masonería ha sufrido una evolución en su relación con los poderes desde sus comienzos, mientras que el Papa Bonifacio IV en el año 614 promulgó un decreto que amparaba a los masones y les otorgaba libertad de movimiento por toda Europa. Siglos después, los papas Clemente XII y Benedicto XIX emitían edictos antimasónicos. El Estado, que anteriormente no se había inmiscuido en la actividad de los masones, empezó a intervenir legalmente contra los mismos. Esta actitud deliberadamente antimasónica podría deberse a un miedo por parte de los poderes, aquella nueva sociedad que promovía el pensamiento racional, la filosofía y que respetaba la libertad política y religiosa. Por ello, exageraron en muchas ocasiones e inventaron aspectos de la masonería que jamás ha existido y que han pervivido hasta la actualidad. Los poderes siempre se han mostrado en contra de aquellos que suponen algún tipo de peligro militar o intelectual. Este último caso es el de los masones. Vemos cómo una amplia literatura, basada principalmente en el miedo a aquello que les resultaba desconocido, prejuzgó a los masones y creó de estos una imagen que poco tenía que ver con la real. Asimismo, nuevas sociedades como los filateles, los martinistas, interesadas en el esoterismo, o los iluminados bávaros creados por Adam Weishaupt, interesados en unos fines políticos concretos, cosa que la masonería especulativa rechazaba, pues estaba a favor de la pluralidad y la tolerancia, y nunca se inmiscuyó en el ámbito político, y fueron haciendo que se asociase la masonería especulativa a este tipo de comunidades que distaban mucho de los principios masónicos. Para concluir, desmentir el hecho de que sea una sociedad secreta que opera de forma oculta en la sociedad. De hecho, tienen una revista física y varias digitales en español. Además, diversos personajes públicos han reconocido abiertamente ser masones.